Primero que todo, buenas tardes, y agradeciendo que están aquí presentes en este lanzamiento de la concentración en gestión de proyectos, basados en el Project Management Body of Knowledge. Es para nuestra escuela y para la universidad un gran orgullo, porque esto es un gran paso. La semana pasada tuvimos el placer de lanzar la concentración en ingeniería estructural, donde tuvimos como invitado especial al doctor Luis Aponte de la Universidad de Puerto Rico, aperturando lo que es entre las materias de la concentración. Aperturamos la materia de ingeniería de viento, que es la primera vez a nivel de grado y de posgrado que una universidad aborda como materia lo que es la ingeniería de viento. En esta ocasión, y este es quizás a título personal el mayor logro, poder sacar esta concentración en gestión de proyectos. Todos los que me conocen, sobre todo los estudiantes, saben que yo soy del área de la gerencia de la construcción, por tanto esto tiene en sí un particular interés de poder pasar esta oportunidad a ustedes, los estudiantes de término. En este nuevo pensum, la universidad ha identificado la oportunidad de incursionar en las concentraciones a través de las materias delictivas profesionales. Es decir, tanto en las ingenierías, en las TICs, en la ingeniería industrial, en la ingeniería civil, ubicado en las materias de término, noveno, décimo, onceavo y doceavo semestre, dependiendo de cuál de las tres carreras sea. Existen 3 electivas profesionales, es decir, 180 horas académicas, 9 créditos universitarios, en el cual, si se alinean en una base de conocimiento, el estudiante opta por un diploma de una concentración. Esto es algo que a nivel mundial funciona. Incluso hace mucho tiempo la UAS funcionaba de esta manera, así también. Nosotros hemos identificado esto como una manera de poder alinear a los jóvenes profesionales, una vez egresados de estos programas, a que aterricen de manera más específica en áreas de conocimiento que identificamos necesarias hoy en día en el mercado. En este caso, nosotros hemos decidido arrancar en este año con la concentración en gestión de proyectos, alineados a la base de conocimientos del PMI, en base porque sabemos la necesidad a nivel mundial que existe de jóvenes profesionales que estén capacitados en la gestión de proyectos. Y pongo por ejemplo la empresa KPMG, que es una empresa de consultoría y de auditoría, una de las empresas más grandes, si no la más grande a nivel mundial. En este año 2015, en el primer trimestre, lanzó un reporte que se llama Construction Survey a nivel mundial, donde hicieron entrevistas a líderes del sector de la construcción, no solamente ingenieros civiles, sino líderes del sector de la construcción, diferentes tipos de empresas, que inciden en proyectos de gran escala, ¿verdad? Y en esa encuesta que hicieron, se dieron cuenta que solamente el 30% de los proyectos de gran escala acaban dentro de un margen de un 10% superior para arriba y para abajo del presupuesto base, y solamente un 15% acaba en ese mismo margen en el tiempo inicial estipulado. Cuando se indagaron las razones y se hizo una encuesta superior, se dieron cuenta que los dueños de esos proyectos identificaron las causas por la escasez de buscar jóvenes profesionales técnicos capacitados en la gestión de proyectos. Es decir, el mercado hoy en día lo demanda. Es un interés y es una responsabilidad de las instituciones de educación superior de alinear a los jóvenes profesionales, ¿verdad?, a aterrizar en esa área y salir ya con la capacitación. Entonces teníamos el dilema de cómo nosotros podemos enseñar la gestión de proyectos y habilitar que esos jóvenes puedan ya comenzar a acreditarse, a certificarse en un área de conocimiento, cuando la mayoría de las veces exigen ya una cantidad cuantiosa de horas de experiencia. Y es de por sí, cuando estuvimos indagando y consultamos, y encontramos que existe la certificación del CAPM, Certificate Associate in Project Management, certificado asociado, donde el estudiante
se capacita en el área de gestión de proyectos basado en la base de conocimiento del PMI, y en este caso o cumple con un mínimo de horas en experiencia, o con un mínimo de horas en capacitación a través de una institución reconocida por el PMI, en este caso UNIBE, la universidad. Entonces, hemos aprovechado esa oportunidad y hemos lanzado esta concentración dividido en 3 materias. La primera es la introducción a la gestión de proyectos basado en la base de conocimientos del PMI. La segunda es la aplicación de esos conocimientos ya con la utilización de la herramienta del MS Project, la Microsoft Project. Y la tercera es un seminario de preparación para que los jóvenes puedan optar por el CAPM. Aparte de eso, existen otros beneficios inherentes, al igual que la otra concentración que nos damos, que se transfieren a los jóvenes que incurran en esta concentración. Es decir, van a pertenecer al capítulo, tienen la membresía al capítulo de la República Dominicana, del PMI, con profesionales muy talentosos, con un especial y amplio background profesional, ¿verdad? Van a tener una buena base de networking solamente por pertenecer al capítulo de la República Dominicana, ¿verdad? Van a tener todo el material didáctico incluido. Y en el caso de nuestros jóvenes, esto era parte de la primicia que quería anunciar el día de hoy, creo que en el mes de octubre hay un evento internacional del PMI en los Estados Unidos. La idea es que nosotros podamos también, como estudiantes, ir y prepararnos en esos seminarios, esas capacitaciones, esos eventos internacionales que son los que nos dan esa experiencia. Entonces, en sí, en eso se basa la concentración. Estamos bastante contentos. Hemos organizado un panel con profesionales certificados PMP, las que pertenecen al capítulo del PMI en la República Dominicana. Me gustaría presentárselo, pero a través de nuestra directora de Educación Continua, que también es certificada PMP, Ivette Cáceres. Buenas tardes. Para mí también es un placer estar aquí hoy viendo el inicio de un sueño que de verdad Douglas tenía desde hace mucho tiempo, desde que hace ya alrededor de, al principio de año fue verdad que firmamos un acuerdo con el PMI, el capítulo de República Dominicana. Douglas también mencionaba lo de la afiliación al capítulo de República Dominicana, pero también ustedes van a estar afiliados al PMI internacional, o sea, van a estar inscritos en la página web del PMI y forman parte de toda la red a nivel mundial, lo cual es un gran, o sea, les abre las puertas al mundo completo. Cuando nosotros estamos hablando de proyectos, ¿alguien sabe lo que es un proyecto? Bueno, por eso tienen que tomar la concentración, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de proyectos, hablamos de eventos, o sea, una serie de actividades que tienen un inicio y un fin para alcanzar unos objetivos, para alcanzar unos resultados. Y hoy nosotros hemos invitado a un panel de reales expertos que nos van a hablar sobre sus experiencias. Nosotros invitamos personas de las 3 carreras de ingeniería que tenemos aquí, representantes de las 3 carreras, para que les cuenten su experiencia y les cuenten si realmente vale la pena ser parte del PMI, estar certificado dentro del PMI. Para eso hemos invitado en una primera, vamos a comenzar presentando a la señora Isis de la Rosa, quien es presidenta del capítulo del PMI en República Dominicana, es ingeniera industrial, certificada, tiene 3 certificaciones del PMI, dentro de ellas una de las más difíciles, que es la de riesgos, y bueno, también está certificada en manejo de producción e inventarios y de Project Management Professional, y es directora de KIP, su propia empresa de proyectos. Y yo creo que antes de iniciar con el panel formalmente, vamos a invitar a la ingeniera Isis para que nos dé
bienvenida formal de parte del capítulo del PMI República Dominicana. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Ok, otra vez, ¿cómo están todos? Qué bueno. Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar aquí en esta noche y ver que UNIBE está incursionando en esto es algo completamente innovador, no solo en nuestro país, sino en la región, que ya como parte del pensum esté una de las certificaciones de dirección de proyectos. O sea, hablábamos ahorita junto con Douglas, Ivette, Ángel y los demás, que qué bueno hubiera sido para nosotros hace 10, 15, aunque para otros 30 años, cuando estaban en la universidad, contar con oportunidades como esta y salir preparados, no solo en su carrera, sino en otra cosa. Yo soy una experiencia vivida de que cuando yo salí de la universidad, yo entré al mundo de la consultoría en Deloitte y ahí descubrí que realmente mi pasión era estar trabajando todo el tiempo en proyectos, porque en algo recurrente, en algo, haciendo lo mismo todos los días, no hubiera sido probablemente tan feliz como hoy al levantarme todos los días a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Y cuando yo estaba terminando mi carrera, yo tenía muchas confusiones de por qué área de la ingeniería industrial me iba a ir. Y tener oportunidades como esta de existir, que este tipo de cosas existen y que impactan directo en la carrera, pues entonces te abren los ojos de una manera hacia el mercado, hacia el mundo de los negocios, que te permiten tomar decisiones más acertadas de hacia dónde dirigir tu plan de carrera. Esto es algo completamente innovador. Yo no conozco otra universidad que lo tenga dentro de la carrera. Sí tenemos en educación continuada, están las maestrías, los posgrados, pero en las carreras no lo tenemos. Así que de verdad mis felicitaciones para UNIBE, mis felicitaciones para Douglas, para Ivette, que tiene tanto tiempo trabajándolo en educación continuada, porque de verdad yo sé que para ustedes va a ser una experiencia espectacular. Y ya desde el punto de vista del capítulo, pues le doy la más cordial bienvenida al mundo de la dirección de proyectos en nuestro país. Es una oportunidad bellísima para usted relacionarse con personas que están dedicadas, que trabajan en el día a día, en proyectos, en las empresas, y usted descubrir en qué áreas se puede ir enfocando. Trabajar en dirección de proyectos no significa que usted va a dejar de ser ingeniero civil, ingeniero industrial o ingeniero en sistemas, sino que cuando dentro de su área, que es en lo que vamos a hablar en el panel, usted esté involucrado en un proyecto, ya usted va a contar con las capacidades para poder participar desde que salga de la universidad. No tiene que dar palos a ciegas, que fue lo que nos pasó a todos nosotros, que quizás en aquel entonces eso no se conocía y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Ahora ustedes ya van a salir con eso. Entonces, de verdad que muchísimas felicidades y otra vez, bienvenidos al capítulo. Nosotros los recibimos con las puertas abiertas. Necesitamos muchos voluntarios que trabajen con nosotros, que nos ayuden a seguir desarrollando la práctica de dirección de proyectos en el país y que nos acompañen en todas las conferencias, webinars que tenemos, charlas, paneles así de este tipo. El congreso que les mencionó Douglas a finales de octubre es un congreso internacional donde cerca del 90% de los conferencistas son extranjeros que vienen a hablarnos de su experiencia en dirección de proyectos en diferentes ámbitos y en las diferentes áreas de conocimiento que trabaja la materia de dirección de proyectos. Como él les dijo, Ivette, ustedes van a ser miembros del PMI Global y del capítulo. Eso significa que usted tiene un universo de publicaciones, papers, red de profesionales a nivel mundial con la que usted puede interactuar en los diferentes grupos focales del PMI, participar en los diferentes eventos fuera de República Dominicana que tiene el PMI, recibir todos los newsletters por nuevas y buenas prácticas del PMI, ver lo que hacen otros gerentes de proyectos y que publican en esta página de manera
gratuita por el simple hecho de usted ser miembro. Y esto es algo que le da muchísimo conocimiento para usted poderse seguir desarrollando en esta práctica de dirección de proyectos. Y la ventaja de entonces ser miembro del capítulo local es poder participar en todo eso mismo, pero a nivel local, o sea, donde ya reciben también newsletters desde el capítulo, webinars que consigue el capítulo a través de sus relaciones con otros capítulos internacionales, conferencias que hacemos localmente a través de las mismas universidades o a través de conferencistas que el capítulo busca y trae para hacer estas conferencias, a través de tertulias que hacemos todos los meses y a través del trabajo voluntario de capacitar o de acompañar a los colaboradores que capacitan a las regiones o a las personas de menos posibilidades. Por ejemplo, Ángela, que es la encargada del PMIN, Project Management Education Foundation, que es la Fundación de Educación del PMI, que se dedica a capacitar a las regiones de menores recursos en todo el tema de dirección de proyectos. Y ahí estamos hablando de los niños, de los jóvenes, de aquellos técnicos que van a formar sus propios proyectos. Es algo bellísimo de lo que usted solo se entera que existe, que puede colaborar si está involucrado con PMI. Y para concluir, como dice la frase del PMI, cosas buenas suceden cuando te involucras con PMI. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias a la presidenta del PMI República Dominicana, Isis de la Rosa, quien también nos va a acompañar en el panel ya en su papel de ingeniera industrial. También tenemos a un ingeniero civil, que es el señor Pavel Santana. Él es ingeniero civil con una maestría en gestión de proyectos y presidente de la firma constructora INSAC, que también ha trabajado en grandes proyectos en República Dominicana. Tenemos también la presencia de la señora Ángela Méndez, que es ingeniera en sistemas con maestría en educación superior y es subdirectora de la oficina de proyectos del Departamento de Tecnología del Banco Central, pasada presidenta del capítulo del PMI República Dominicana y también, ya escucharon su nuevo título en la Fundación Educativa del PMI Internacional. Y contamos además con la presencia del señor Stalin Rivas, que es ingeniero en sistemas con maestría también en proyectos, más de 12 años de experiencia en el área de sistemas, consultor del BID, del PNUD y del FIDA, y bueno, todos ellos poseen una gran cantidad de certificaciones. Ahora le voy a decir la que para mí es más fácil de pronunciar, que es que ellos son toditos Project Management Professional, pero además de eso cuentan con muchísimas más. Así que vamos a aprovecharlos, señores, porque aquí hay un panel con gran riqueza en todas sus carreras. Así que si tienen preguntas, por favor, anótenlas y al final vamos a hacérselas a este panel. Yo voy a comenzar con las preguntas. La primera es, Isis comentaba que no lo conoció en la universidad, que conoció la gestión de proyectos luego. Nos gustaría saber un poquito de cada uno de ustedes, cómo llegaron a conocer lo que era el Project Management Institute o la gestión de proyectos, o sea, desde su carrera hacia a cuándo llegaron a conocerlo. Mira, es un poco jocoso, digámoslo de esa manera. Yo empecé a trabajar en Deloitte en lo que en ese momento era mi expertise. Yo empecé a trabajar en la gerencia en el departamento que se llamaba Estrategia y Operaciones de Deloitte, que nos dedicábamos era todo el tema de reingeniería de procesos en todo tipo de empresas, o sea, tanto de manufactura, administración de la producción e inventario, pero también de servicios. Y en aquel momento yo estaba participando en un proyecto muy, muy grande en uno de los bancos más grandes del país. Y a mí me tocaba precisamente el rediseño de todos los procesos de front office, o sea, de todo el estudio de cola y todas las cosas de sucursal.
cosa que uno como ingeniero industrial ya en el tercer año maneja bastante bien. Entonces yo entendía que me iba a ir súper bien en ese proyecto porque era algo que yo entendía, manejaba excelentemente. Y la verdad que desde el punto de vista técnico y de las soluciones que le pude proveer al cliente, me fue muy bien. Sin embargo, ya yo estaba terminando el último semestre de la universidad y yo por punto 1 pasé de summa cum laude a magna cum laude porque yo no llegué a un punto que yo no podía ir a clases. Entonces yo perdí notas por faltar a clases, porque yo estaba inmersa literalmente en el trabajo y salía de la universidad en vez de hacer los trabajos, los proyectos, a continuar trabajando. En menos de 6 meses ya me habían asignado una laptop y los fines de semana igual estaba trabajando. Llegó un punto en cuando terminé ese proyecto, 1 año y medio después, en que yo dije que el mundo de la consultoría y de los proyectos no era para mí, que yo tenía que volver a buscar lo que a mí en ese momento me gustaba, que era todo el tema de logística, y empecé a hacer la certificación de administración de la producción e inventario. Y el que hoy en día es mi esposo, que es el primer PMP en el país, cuando le hago el comentario, me dice que el problema ha sido en la gestión del proyecto de parte mía. Y empieza, lo primero que me da es el PMBOK, y para mí fue un poco difícil de entrada, sin haber tomado ningún tipo de capacitación, entender todo lo que decía ahí. Y para hacer el proceso de entendimiento más fácil, pues me dio acceso a Deloitte University, que tenía cursos muy buenos de dirección de proyectos, y me habló del PMI. Entonces, automáticamente me hice miembro, empecé a estudiar, y adivinen qué, me he dedicado toda la vida a dirección de proyectos. 5 años después salgo de Deloitte y entonces paso a ser gerente de la PMO de una compañía, hasta que me dediqué a tiempo completo a la firma que montamos en el 2008 de capacitación y consultoría en dirección de proyectos. Entonces, no importa el tipo de proyecto que yo trabaje hoy, si es de reingeniería de procesos, si es de implementación de un nuevo sistema, si es de rediseño de una estructura organizacional, si es de una mudanza de una fábrica de producción de funda que me tocó, o si es del rediseño de un almacén de 20.000 pies para ahora dedicarse a traer carga de Estados Unidos, cualquiera de esos proyectos, que son todos de ingeniería industrial, lo manejamos ahora con las prácticas de dirección de proyectos. Entonces ya me di cuenta en ese momento que no quería estar todo el tiempo trabajando en administración de la producción de inventario, y que la carrera de dirección de proyectos me abría el abanico para entonces ver todas estas cosas de la ingeniería industrial con el enfoque de dirección de proyectos. Pavel Santana, ingeniero civil, gracias a UNIBE por invitarnos, a Douglas personalmente, y recordar que me tocó dar clase en la Escuela de Ingeniería Civil, la parte mecánica de suelo aquí en su escuela. Para mí es un placer, un honor estar representando a la escuela en este panel. Sí, profesor fundador de la Escuela de Ingeniería Civil de UNIBE. Para mí es un placer. Lógicamente él es mucho más mayor que yo. Obvio. ¿Cómo comenzamos en la gestión de proyectos, los orígenes? Bueno, casi como la mayoría de los panelistas, me asignaron un proyecto muy grande, me dijeron que usted va a ser gerente de proyectos de la construcción de una presa que el presupuesto es de $400 millones a construir en 4 años, ¿sí? Y estas son las especificaciones o los pliegos de calidad que debe cumplir esa obra. Yo tenía en esa época 28 años. 28 años gerente de proyectos, con ese proyectazo. Imagínate, me da un delirium tremendo. ¿Cómo yo voy a gestionar un proyecto de esa magnitud? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué herramientas tenía? Las que tenían todos los gerentes en el país en esa época, exceptuando algunos pocos. Yo iba a gestionar la calidad, iba a gestionar los costos, iba a gestionar el tiempo en un cronograma, presupuesto, a lo mejor análisis de costos y las especificaciones para controlar la calidad. Yo dije,
no debe ser así, debe haber algo más allá. Entonces comencé a investigar y me encontré con que el Instituto de Gerencia de Proyectos en Estados Unidos, Pensilvania, tenía una metodología y buenas prácticas para gestionar cualquier tipo de proyecto. Déjame yo comenzar a investigar eso. Y me fui metiendo en el tema. Me di cuenta que la metodología tradicional de gestión de proyectos siempre se enfoca principalmente en aspectos de costo, tiempo, calidad, pero cuando vemos las buenas prácticas del PMI, ese abanico se amplía. Entonces me dije, me va a ayudar mucho a este reto que tengo. Y me fui involucrando en todo lo que tiene que ver con el PMI internacional, porque en el país no había capítulos. Ahí conocí a Ángela Méndez y un grupo de profesionales en gestión de proyectos. En el Banco Central trabajaban la mayoría. Nos comenzamos a reunir y fundamos el capítulo PMI en República Dominicana en el 2010. Y como dice el eslogan, cosas buenas te pasan cuando te aferras al PMI. Entonces, toda esa experiencia que me faltaba a mí para poder lidiar sin tener experiencia en gestión de proyectos a ese nivel, me lo fue brindando a mí directores de proyectos con mayor experiencia que yo. Ahí conocí al ingeniero Francis Esteves y al ingeniero Jorge López, los mejores gerentes de proyectos de este país. Gerentes de proyectos con la capacidad de gerenciar el desarrollo en Carcana, en Punta Cana, la carretera Santo Domingo-Samaná, los nuevos edificios de CEDIMAP, y un sinnúmero de proyectos interesantísimos. Entonces me tocó compartir con ellos la experiencia y me dijeron, sí, si tú quieres gestionar un proyecto de esa magnitud, lo mejor es que conozcas las mejores prácticas de gerencia de proyectos. Y ahí me involucré en lo que era, todo lo que era lo que me ayudaba a mí el PMI. Me certifiqué en el 2009, ya tengo unos cuantos años certificado. Se amplía tu red, tu certificación, aparte de darte valor como profesional, también le da valor a tu compañía, a la compañía que tú perteneces. En la compañía de la cual soy presidente, creemos en la certificación, creemos en la metodología que nos brinda el PMI. Tenemos 4 o 5 asistentes que son gerentes de proyectos profesionales. Mi hermana, que es compañera de ISO en sus estudios de carrera, se certificó también. PMP se fue a España. Quiere decir que te abre el abanico. Un ejemplo, una anécdota con respecto a las ventajas que te da la certificación es que cuando yo no tengo la experiencia o el conocimiento en gestión de proyectos en algún área de conocimiento, yo digo, yo sé que hay alguien dentro del capítulo o en el PMI internacional que me va a ayudar. Oye, ¿cómo tú te tratas o gestionas a los involucrados? Que tengo problemas con algunos, porque hay conflicto de intereses. Hay alguien que tiene la experiencia, que me puede llamar gratuito y me va a decir, mira, mi proyecto es en Dubái, yo tuve tal problema y lo solucioné de tal manera. Mira a ver si a ti te aplica. Si no, llamamos a Francisco de la Cruz en Washington, en Nueva York, que tiene a cargo proyectos muy grandes, y él te va a decir, quiere decir que se te amplía tu abanico de colaboradores. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Ivette, Douglas, por la invitación. Como todos, acá en el auditorio, he tenido proyectos con difíciles, proyectos complejos y desde muy temprano. Al igual que Pavel, me ha tocado conducir y manejar proyectos de software, de desarrollo de software, de implementación de infraestructuras y demás, desde muy temprano, y he presentado también esas situaciones. Los proyectos de tecnología no se escapan a las estadísticas que mencionaba Douglas al principio. La mayoría de los proyectos relacionados con tecnología no se cumplen en tiempo, no se cumplen en cuanto al alcance esperado y mucho menos en cuanto al costo. Ya ustedes saben. Y los proyectos de tecnología son la mayoría. Vemos proyectos de tecnología en todas las empresas, en todas las áreas de conocimiento, en todos los sectores económicos existen este tipo de proyectos. Resulta que desde temprano me han tocado proyectos interesantes
implementación y desarrollo de sistemas que son usados a nivel nacional acá en República Dominicana. Y también en mis trabajos de consultorías en el BID y para el PNUD, pues me he topado con el caso de tener que trabajar con personas que supervisan los proyectos a los que pertenezco y que al final caemos dentro de la estadística. No cumplimos ni en tiempo, no cumplimos con los costos y a duras penas cumplimos con el alcance. Y eso me fue pasando constantemente. Estoy en un lugar trabajando, me pasa. Cambio de empresa, me sigue pasando. Hago un proyecto para el BID, me pasa. Hago un proyecto para el PNUD, me sigue pasando. Hasta que en un momento, en la empresa donde estoy actualmente, estamos trabajando en una licitación para un proyecto nacional, un proyecto muy grande de acá del país. Y yo estoy involucrado, pero muy por los lados, ¿verdad? No estoy de lleno en ese proceso de preparación. Resulta que la empresa perdió la licitación por unos pequeños puntos en comparación con nuestros competidores, por la forma en cómo se presentó la gestión de ese proyecto. La forma en cómo nosotros íbamos a gestionar el proyecto fue lo que nos hizo perder esa licitación, que era bastante interesante, que iba a poner a la compañía en otro nivel. En ese momento, ya yo habiendo tenido todos los problemas en todos los trabajos anteriores relacionados con la gestión de proyectos, de manera directa y proyectos en los que está involucrado de manera como interesado, no como parte ejecutora, entonces decido comenzar a investigar cómo es que vamos a resolver eso. Tengo este problema en todos los proyectos que trabajo, sea yo que lo esté dirigiendo o no, siempre pasa lo mismo. Ahí entonces comienzo a investigar, conozco del PMI, comienzo a documentarme de en qué consiste todo eso, conozco el PMBOK, pero al igual que mis compañeros, de entrada lo veo, oye, pero ¿cómo es que le vamos a entrar ahí? ¿Cómo yo tomo todo este libro gordito que está por ahí y lo aplico a una implementación de un data center, a un desarrollo de un software de 1 año de duración para implementarlo en el país completo, salud pública, en educación, por ejemplo? Para mí fue algo chocante toparme con esa realidad, pero a la vez satisfactorio al saber de que ya alguien va a tener los mismos problemas que yo tuve. Entonces ahí decido, a nivel personal ya, no nada que ver con la empresa, comenzar a estudiar formalmente la gestión de proyectos. Me inscribo en una maestría relacionada con proyectos, todavía no estoy inmerso en el PMI de manera directa, conozco a Pavel, lo conozco de allá de la maestría, y en ese momento es que comienzo a ver todo lo que se puede hacer y todo lo que puedo yo obtener del PMI para resolver ese problema que tengo yo y todas las personas que trabajan con tecnología de información y comunicaciones y que no conocen del proyecto. Inmediatamente yo tengo la sangre un poco hirviendo. Me inscribo en el PMI, me inscribo en el capítulo y aplico para el examen. Pero estamos hablando de meses de haber comenzado a estudiar Project Management a nivel formal. Me certifico PMP y me doy cuenta que en lo que estoy en el proceso de preparación en la maestría, ya con la certificación, las cosas comienzan a cambiar a mi alrededor, a nivel laboral y a nivel personal. ¿Por qué digo personal? Porque a lo mejor usted pensará que un proyecto es desarrollar un software, implementar un data center, hacer una carretera, mudar una planta de lugar. Hay cosas muy cotidianas que son proyectos. Usted comprar un carro es un proyecto. Y si usted no lo sabe administrar, ¿quién sabe en qué carro se va a meter? ¿Y cuánto dinero usted va a gastar? Comprar una casa, mudarse de una casa a otra, todo eso son proyectos. Y si usted muda, extrapola todos los conocimientos de gestión formal de proyectos y lo aplica a esos proyectos que son muy personales, la diferencia va a ser muy grande. Por eso, el cambio no solo se vio a nivel laboral, sino a nivel personal. Y al yo descubrir que todo esto era tan maravilloso, adivinen qué sucedió. Dije, no, yo no me puedo quedar con esta información para mí. Y comienzo entonces, con algunos colegas, a pensar en la idea de vamos a crear algún tipo de mecanismo de que este conocimiento pueda ser difundido. De esa forma me involucro más de cerca con el capítulo, creo una empresa de gestión de proyectos, capacitación y asesoría, y a todos mis colegas de la empresa donde trabajo, en una empresa que trabajo como consultora, todo el que está a mi alrededor, trato de llevarlo a que conozca el PMI, que conozca las mejores prácticas, que se involucre, porque no solamente le va a servir para su trabajo, sino también en su vida. Así fue que todo.
Bueno, como ustedes saben, yo soy la mayorcita de este panel. Fui profesora de la carrera de Ingeniería de Sistemas desde el 92 hasta el 2005 aquí en UNIBE. Soy egresada de la maestría en Educación de aquí de UNIBE. Es decir, que me une a esta casa de estudio, pues, el cariño de haber pertenecido tanto como profesora como alumna. Gracias, Douglas, gracias, Ivette. Desde que Ivette inició, hemos estado en constante comunicación. Ella ha estado muy interesada en este tema y en ofrecerle estas oportunidades. Yo inicié y conocí mi primer PMBOK, mi primer cuerpo de conocimiento, mi primer estándar, llegó a mis manos en el 97. Yo trabajaba en el Banco Central y en este momento teníamos un proyecto que era el I2K, no sé si algunos tienen conocimiento, era la adecuación de todos los sistemas informáticos del sistema financiero nacional al cambio de milenio, al año 2000. Entonces, desde el 97 nosotros empezamos un proceso para poder manejar este proyecto, que era un proyecto país, no era un proyecto ya yo tenía en el banco unos 11 años, pero teníamos este proyecto que impactaba no solamente a lo interno del Banco Central, sino al país, y era coordinado muy de cerca con la presidencia. Entonces me topo con mi primer body of knowledge en mis manos, y de paso ya yo era profesora de proyectos en otra universidad, un centro, y yo daba formulación de proyectos, daba gestión de proyectos sin conocerlo, daba con otros libros, sin conocer realmente lo que era PMI. Pues en este momento lo conozco, hacemos nuestro proyecto, yo sigo con mis clases y todo lo demás, y no es hasta el año 2005 cuando una persona tiene la visión de que tenemos que formar la oficina de proyectos por la cantidad de proyectos que se desarrollan en el Banco Central, que empezamos a ver cómo formalmente nosotros desarrollamos los proyectos. No está tampoco alejado de todas las estadísticas que han mencionado mis compañeros, que mencionó Douglas. Caíamos en esto: proyectos que no terminaban a tiempo, proyectos que no tienen el alcance, proyectos que se van en el presupuesto. Yo había leído que eso le pasaba al FBI, que le pasaba a la NASA, y también había leído que ellos habían mejorado su gestión utilizando las mejores prácticas del PMI. Entonces nosotros en la realidad nos pusimos a ver si eso de verdad es así, y al día de hoy en el banco se han certificado muchas personas. Yo me certifiqué en el 2008, fundamos con este grupo de amigos el capítulo de la República Dominicana, y una de las cosas que el PMI a manera personal me ha dado a mí es la oportunidad de tener una presencia internacional. Cada vez que nosotros nos certificamos, sea CAPM, sea en riesgo, aquí tenemos una de nuestras primeras certificadas en riesgo en el país, el primer certificado en scheduling en el país, que es Stanley, y también en Agile, bueno, tiene 2 primera vez. Cuando nosotros nos topamos con que estas certificaciones son apreciadas a nivel mundial, cuando nosotros todavía recibimos correo de personas que tuvieron que emigrar a otro país y te escriben y te dicen: Angie, tú no sabes cómo esta certificación cambió mi vida, porque aquí conocen esa certificación, no importa de qué universidad, no importa nada. Tener esta certificación me abrió la puerta de trabajar como pro
profesional. Es decir, cuando ustedes que van a salir con esta concentración, oportunidad que nosotros no tuvimos que recorrer un amplio camino, esta es una oportunidad única, porque ustedes van a salir de su carrera de ingeniería, en este caso la de ingeniería, más adelante estaremos con otras de mercadeo. No, yo soy informática, ingenieros industriales, médicos, abogados. La certificación en proyectos no tiene una especialización puntual de que hay que ser ingeniero para hacerla. Esto les abre, les da la oportunidad, algo que por ejemplo en el capítulo, que también ustedes van a tener la oportunidad de ser miembros del capítulo, tenemos, es una bolsa de trabajo, y la mayoría de las empresas que se acercan a nosotros lo que piden es profesional certificado, que estén certificados. Entonces ya de entrada Douglas mencionó a KPMG, y a mí me llega por LinkedIn siempre, me llegan las ofertas y ellos están buscando, y una de las cosas que ellos buscan es que tengan la certificación en proyectos. Entonces es una oportunidad enorme salir con su carrera y de paso con una especialización como la de Project Management, CAPM, y la oportunidad de certificarse. Es algo que es la primera vez en el país. Hay universidades que tienen formalmente el Body of Knowledge en su currículum, que lo tienen en sus carreras, pero que no tienen la concentración ni tienen la oportunidad de certificarse. Ustedes van a tener un taller que los va a preparar para tomar ese examen, y eso de verdad que no tiene precio, porque es una oportunidad a nivel no solamente nacional, sino de impacto mundial. Aquí estar certificado en la República Dominicana es lo mismo que estar certificado en España, en Dubái, en Argentina, en Canadá, no importa. Podemos migrar, y cuando migramos vamos a estudiar y te preguntan por tu certificación, y es una certificación válida, porque no es un IBE puntualmente que le está dando la certificación, es el Project Management Institute el que va a avalar que usted está certificado. Es una certificación internacional, y por lo tanto con todo el impacto que tienen las certificaciones internacionales. Bueno, ya vemos que realmente es interesante el ser parte del PMI, de ingresar y la gestión de proyectos, aprender sobre gestión de proyectos. Si nos pueden contar algo, ¿cómo ha afectado a nivel profesional? Ustedes todos mencionaron cómo les ha ayudado y por qué ingresaron a la gestión de proyectos. Pero si nos pueden contar algún caso como específico donde el PMBOK les ayudó a resolver algún problema dentro de su trabajo, se los vamos a agradecer, ¿verdad? Pues vamos a verlo ya más en la práctica. Así que comenzamos ahora por... Bueno, como maestra y como profesional en ejercicio, realmente el PMBOK es mi libro de cabecera, porque el PMBOK está escrito por gerentes de proyectos para gerentes de proyectos. Es un documento vivo, estamos en la 5ª edición, nosotros mismos somos los que lo revisamos. En este momento, la ingeniera Eunice Durán es parte del equipo de revisión de la extensión del PMBOK específica de la construcción. Quiere decir que lo que se escribe ahí está basado en nuestra experiencia del día a día. Discutimos, a mí me tocó discutir un poquito sobre algo de la construcción, porque me consultaron,
Y entonces yo decía, pero yo no soy de la construcción. Ahora, a mí me ha pasado, y nos da mucho en los cronogramas, cómo manejo mis cronogramas dentro de los proyectos, lo que yo tengo que hacer, lo que han hecho otros, lo que mejor funciona, porque no es una camisa de fuerza, es las mejores prácticas en la mayor parte de las industrias, que ha salido bien la mayor parte de las veces. Entonces, para mí, hace un par de años, yo estuve en la subdirección de compras y contrataciones, y lo primero que yo hice fue revisarme el tema de los acuerdos de compras y contrataciones para yo manejar mi área. Es decir, para mí es conocer proyectos, es mi vida personal y mi vida profesional en el día a día. A mí me pasó un caso bastante interesante con todo esto de gestión de proyectos. Resulta que el PMBOK permite que los directores de proyectos, independientemente del idioma, la empresa, el país en que trabajen, tengan un lenguaje común. Si me toca a mí comunicarme con un director de proyecto de Panamá y conoce el PMBOK, nos vamos a comunicar sin ningún problema. Vamos a utilizar los mismos términos. Cuando yo le hable de algo relacionado con mi proyecto en la terminología utilizada por el PMI, él me va a entender, no vamos a tener malos entendidos. Y eso me ayudó bastante en proyectos a nivel local. Uno de los principales inconvenientes que se presentan es poder establecer un lenguaje común cuando un proyecto tiene muchas empresas involucradas en él. Vamos a montar un data center acá en Unive, por ejemplo, y ahí tenemos que contratar a alguien que va a montar las luces, una empresa que va a trabajar con los aire acondicionados, una empresa que va a trabajar con la parte eléctrica y el suministro de energía para los equipos, una empresa que va a trabajar con el cableado estructurado. Ya todos esos temas que son propios de ese proyecto va a involucrar muchas empresas. Gestionar un proyecto de ese tipo, donde lo que yo le digo al gerente de proyecto de la empresa que va a trabajar con los cables, no me va a entender, eso es un caos. Y lo mismo, si es al revés, si es él que está formado con el PMI y me habla en un lenguaje que yo no entiendo, va a pasarlo, yo no lo voy a entender y voy a entender a lo mejor algo diferente a lo que me está diciendo, y el proyecto va a comenzar a entrar en riesgo de fracaso. A nivel local, hay un cliente que manejamos en la empresa que maneja muchos proyectos, con nosotros maneja muchos proyectos también. Y antes de yo conocer todo este tema del PMBOK y la gestión profesional de proyectos, nuestro mayor inconveniente eran las reuniones interminables. Yo sabía lo que le iba a decir y cómo se lo iba a decir, pero el cliente no entendía lo que yo le decía. Y cuando él me quería decir algo sobre el proyecto, yo no entendía lo que él me decía. Y reuniones que eran de 1 hora para pasar estatus y aceptar algún cambio, revisar alguna modificación, tardaban 4 horas y salíamos de ahí como entramos. Bueno, con un poco de ice que nos bebimos en la reunión, ¿verdad? Café, ya. Eso es lo único que sacamos de la reunión. Cuando comienzo a conocer todo este tema y a aplicarlo en la práctica, les comento al cliente, bueno, nosotros estamos implementando aquí una metodología, está basada en las mejores prácticas del PMI, y me comentan, nosotros tenemos también unos directores de proyectos que trabajan con las mejores prácticas del PMI, vamos a asignarlo a que trabajen con el proyecto de ustedes. Las cosas comenzaron a caminar sobre ruedas. Cuando yo le mandaba, mira, este es el WS que vamos a trabajar, WS es una de las herramientas que se utilizan. Ah, perfecto, yo lo voy a revisar y te dejo saber en la tarde si estamos de acuerdo. ¿Ya? Porque estamos hablando el mismo lenguaje. De esa forma, aplicando ese lenguaje común de dirección de proyectos, tú puedes reducir esos tiempos interminables de reuniones, esos malos entendidos, esas coordinaciones entre muchos suplidores para trabajar en un mismo proyecto. También se hicieron muchísimo más sencillos. Experiencia y anécdota. Luego de que me certifiqué, en el país éramos 5 o 6 ingenieros civiles certificados.
Así que una certificación de dirección de proyectos donde la gestión de proyectos nace en la ingeniería civil, y en el país solamente habíamos 5 o 6 certificados. Eunice la primera y sí, Eunice y yo, en el país completo. Y yo siempre le decía a Ángela, que fue nuestra primera presidenta, oye, me certifiqué y no estoy viendo los beneficios de la certificación. Y ella me decía, tranquilo, suave, más allá lo vas a ver. Y pasamos 1 o 2 años que en los congresos no estamos, me decían, oye, no estoy viendo los beneficios de la certificación, hasta que pasó esto que le voy a contar. Estoy certificado, somos 2 certificados ingenieros civiles en el país. Me llama una empresa consultora que le están ofreciendo un trabajo de supervisión general en la línea 2 del metro de Santo Domingo. Sí. ¿Quiere trabajar conmigo en la línea 2 del metro? Sí. Me están pidiendo un gerente de proyecto certificado y que encima de eso tenga conocimientos en mecánica de suelo. ¿Tú eres certificado? Sí. Y ya sabemos que tú tienes 10 años de experiencia en mecánica de suelo, carretera y eso. ¿Quieres trabajar con nosotros? Perfecto. Entonces, ¿cuántos fuimos a la oferta de trabajo? Eunice trabajaba en el Banco Central y yo era el otro que quedaba disponible certificado. Entonces, ahí comencé a sacarle beneficio a mi certificación. ¿Qué pasa? Que cuando llego a la OPREP, todo el mundo conoce la OPREP, que es la oficina que maneja la construcción y operación del metro de Santo Domingo, todas sus líneas, hasta ahora 2 líneas y media, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, ¿por qué en el país que no teníamos experiencia en construcción de metro hemos sido tan eficientes en la construcción de metro? La respuesta es, aparte de la madurez organizacional que ha adquirido la OPREP en todo lo que es dirección de proyectos y gestión de proyectos, están orientándose a las buenas prácticas. Las buenas prácticas no quiere decir que su personal entero tiene que estar certificado, sino aplicar las buenas prácticas que nos suministra el PMI. Entonces, llegué a una institución donde no se aplicaban las buenas prácticas, entonces me pasó como están. Llego y yo hablo un lenguaje y ellos hablan otro tipo de lenguaje. Digo, hay problemas ahí. Aparte de tener que introducir el uso de las mejores prácticas, lo que le llamamos el cuerpo de conocimiento, la guía de dirección de proyectos, el PM-Book, en la 5ª edición, los ingenieros civiles tenemos otra herramienta adicional que nos lo brinda el PMI, que es la extensión para la construcción, solamente para nosotros los ingenieros civiles. Aparte de todo lo que nos brinda el PMI, tenemos ese estándar para nosotros solos, que nos brinda ¿qué? Nos brinda las mejores prácticas en aplicación de procesos de seguridad, seguridad ocupacional, seguridad personal, seguridad de equipos en obra. Las mejores prácticas en implementación de medidas de medio ambiente, medioambientales, donde en el país tenemos una ley muy nueva del 2000. ¿Cuál es la ley de medio ambiente del 2000, Douglas? Del 2000. Entonces, el PM-Book tiene una extensión que nos ayuda a los procesos medioambientales. También nos ayuda en un acápite financiero, cómo manejar las finanzas. Eso también está dentro de esa extensión de construcción. Y para mí, que fue lo que me salvó la vida en los PREP, que fui encargado de supervisión de la línea 2 desde la Kennedy desde la Máximo Gómez hasta la Luperón, el principal tramo y más conflictivo de la línea 2 del metro de Santo Domingo, fue los grupos de proceso de reclamaciones. En esa línea yo tenía 45 contratistas que estaban bajo mi supervisión, un total de 500 ingenieros. Yo lo tenía que manejar con aproximadamente 25 ingenieros supervisores para manejar a 40 y tantos contratistas en 3 turnos de trabajo. Es decir, que trabajábamos 24/7 para poder cumplir con los tiempos, que era el objetivo principal de la OPREP. Dice, olvídate de los costos, olvídate y nos acoplamos a las especificaciones, pero esta línea 2 tiene que estar para 27 de febrero de tal año. Y teníamos que trabajar
un sinnúmero de cosas. ¿Qué pasó entonces? Que venían lo que eran las reclamaciones. Mis contratistas que decían, oye, tú me contrataste para trabajar de 8 a 5 de la tarde, ahora tú me estás poniendo a trabajar, ¿qué? De 8 de la noche a 6 de la madrugada. Entonces, ¿tú me vas a pagar con el mismo precio que me estabas pagando antes? ¿Cómo yo lo manejaba? ¿Qué tipo de reuniones tenía que tener? ¿Cómo manejaba los conflictos? Porque me presentaban esas oportunidades. Venían agresivos, era su dinero. ¿Cómo lo manejaba? Bueno, el PMBOK y la extensión de construcción tiene mi guía de cómo yo implementar ese grupo de procesos para salir a flote. ¿Y qué pasó? Bueno, pudimos entregar a tiempo y pudimos lidiar con un sinnúmero de cosas que sin el PMI yo no creo que no iba a poder. ¿Por qué? Porque cada vez que me trancaba en algo, entonces iba a mi capítulo y decía, me está pasando esto, ¿quién me ayuda? Decía, oye, aquí es que ustedes son pocos, son 4 o 5 nada más. Oye, alguien tiene que ayudarme. Bueno, aparecían los amigos del PMI en Puerto Rico, los de Panamá, de Estados Unidos, y me mandaban, oye, aquí nosotros hicimos un metro. Entonces nosotros solucionamos ese problema de esta manera. Implementalo allá y nos dice tus lecciones aprendidas para nosotros también compartirlas con nuestra red de profesionales en dirección de proyectos. Bueno, en mi caso empezó en aquel momento también cuando ese primer proyecto, que fue exitoso desde el punto de vista de la satisfacción del cliente con la solución brindada, más un agotamiento físico extremo por parte de todos los consultores, y que entonces empecé a conocer todo lo que es la materia de dirección de proyectos, pues en ese momento coincidencialmente se da otro proyecto dentro de Deloitte que es de implementación de una PMO, implementación de una oficina de dirección de proyectos. O sea que para mí fue una oportunidad grandiosa de, después de haber vivido todos esos dolores de cabeza en el primer proyecto y estar inmersa en ese proceso de estudio, ver cómo poder aplicar lo que estaba aprendiendo de las prácticas de dirección de proyectos en esta oficina que se estaba implementando. Entonces, desde ese momento yo empecé a trabajar, a crear metodologías de dirección de proyectos, porque el PMBOK es un libro de referencias, donde te dice, esto es todo lo que tú deberías estar haciendo, estas son todas las guías y las herramientas que existen, y eso tú lo tienes que adaptar luego a tu región, a tu país, al tamaño del proyecto, a la organización y su estructura. Entonces, ahí yo empecé a diseñar metodologías en base a eso del PMBOK y lógicamente las otras metodologías que tiene Deloitte, que son metodologías de clase mundial y que también estaban basadas, lógicamente, en la base de conocimiento de PMI. Entonces, ahí empiezo con ese proyecto. Y en paralelo tengo asignado otro proyecto que era de rediseño de los procesos de los procesos de logística de una compañía de distribución local. Entonces yo tuve una oportunidad bellísima de estar definiendo un método de trabajo y a la vez estarlo aplicando en este proyecto y vivir la diferencia de que en ese momento estaba trabajando en 2 proyectos y en aquel momento en uno. Ya en ese momento no estaba en la universidad, pero no me costaba las 10 de la noche y no trabajaba los fines de semana. Todo lo contrario, la oficina dejó de trabajar los sábados, que trabajábamos los sábados en la mañana. Y entonces ya empezamos a trabajar de lunes a viernes mucho más fácil, de una manera mucho más holgada. Quien a mí en ese entonces me incursionó en la dirección de proyectos, empezó a promover la dirección de proyectos en Deloitte y empezamos a certificar todo lo que liderábamos proyectos en ese momento, y desde entonces yo he seguido diseñando y mejorando metodologías de dirección de proyectos, y al final a eso fue que me dediqué. Salí de Deloitte a montar desde cero la PMO de una corporación que en ese momento tenía 5 compañías, hoy son casi 7 porque estando ahí montamos 2 más, que yo manejaba todos los proyectos de la corporación y definimos la metodología de proyectos
se quedó institucionalizada y montar la oficina de dirección de proyectos significa empezar a transferir el conocimiento, como decía Stanley, para que todos habláramos el mismo idioma y todos utilizáramos el mismo método, porque si no es nadar contra la corriente. Entonces ahí me di cuenta de lo que me fascina dar clases, al punto que después que damos un curso de 8 a 6 como hoy, venimos a otro panel, feliz de la vida, porque es lo que nos gusta hacer. Un curso precisamente de CAPM, donde esas personas que están hoy trabajando, que ya tienen 5, 7 años trabajando en ese grupo, son todos de ingeniería en sistemas, que están trabajando en ingeniería en sistemas, hoy es que están teniendo la oportunidad por primera vez de estar involucrados en proyectos porque tomaron la decisión de optar por la certificación. Y ahora entonces empieza dramáticamente a ser solicitados por los diferentes departamentos para que le manejen su proyecto. Entonces ya empiezan a ser valorados y cotizados por la certificación, por los conocimientos que traen, porque está comprobado. O sea, cuando yo hago los procesos de implementación de PMO, una de las estadísticas que damos es que la inversión de nosotros implementarle la PMO la recuperan en 1 año y medio con los ahorros que tienen en los proyectos. Porque implementar una PMO no es solamente el método, es capacitar a todo el mundo a que utilice esas prácticas. Por ende, el éxito de tu proyecto va a mejorar. Un paréntesis, Ángela mencionó ahorita lo de la bolsa de trabajo y el capítulo recibe de 1 a 2, corríjame si me equivoco, Pavel es el vicepresidente de comunicaciones del capítulo, recibe de 1 a 2 solicitudes al mes. Y para todos los miembros del capítulo, entiéndase ustedes, a partir de este instante, reciben por correo esas solicitudes de trabajo de personas buscando personal certificado. Ahorita ojalá tener 5 minutos para explicar qué es realmente la certificación, cuáles son las ventajas y la diferencia con PMP. Porque CAPM, como dijo Douglas, Certified Associate Project Management, es el primer peldaño. El siguiente es optar por la que tenemos nosotros, que es Project Management Professional. Y créanme que es muy duro para nosotros que no conocíamos nada en aquel entonces, arrancar con PMP sin haber pasado por CAPM. Y en el caso de ustedes, ya ustedes van con unos conocimientos básicos y con los conocimientos básicos van a tomar la experiencia. Nosotros tomamos la experiencia a la mala, nos dimos muchos golpes contra la pared, tropezamos con muchas cosas y luego fue que entonces empezamos a estudiar sobre la materia. Y ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo exactamente al revés. Porque muchas veces entendemos que el cronograma es hacer el diseño del edificio, ponerle a cada una de las partidas un costo, hacer un cronograma y darle para allá. Pero no pensamos en la gestión de los interesados, de cómo vamos a manejar la comunidad que está alrededor, cómo vamos a manejar a los empleados, a los contratistas, cómo vamos a manejar los contratos, las reclamaciones a los contratos, cómo vamos a manejar los riesgos. Viene un ciclón en una época que no lo estábamos esperando, hay una escasez de cemento en un momento que no se estaba esperando, el dólar se disparó a muchísimo y no lo estábamos esperando. Ok, ¿cómo manejo las comunicaciones con todos los involucrados en el proyecto? ¿Quiénes son todos los involucrados en el proyecto? Porque a veces entendemos que los únicos involucrados son la gente con la que estamos trabajando. El jefe y los que están abajo, pero el vecino de al lado es un involucrado. El ayuntamiento que me tiene que dar un permiso es un involucrado. La ferretería americana que me tiene que despachar es un involucrado. El tractor que viene a sacar los materiales es un involucrado. Ok, entonces, ¿cómo yo voy a gestionar eso? Eso yo lo conozco a modo general en la carrera y lo veo desde un punto de vista, sí, ok, pero hasta que yo no me doy cuenta que los de al lado me pusieron una demanda y que ahora yo tengo que, aunque sepa que voy a ganar la demanda, tengo el proyecto parado y por ende perdiendo el dinero porque no manejé esas situaciones, porque no las vi, porque no sabía que tenía que verlas.
es lo que sucede. O sea, las horas que yo trabajé extra en aquel momento para que Deloitte no perdiera dinero por tener a los consultores más tiempo de lo necesario en el proyecto, o sea, más meses de lo necesario en el proyecto, fue por riesgos que sucedieron que ninguno vimos, porque no nos sentamos a identificarlo, a analizarlo y a estar preparados para sucedió el riesgo, ok, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, eso es la dirección de proyectos y ese es el cambio que en ese momento dio mi gestión de proyectos, de pasar de estar siendo un bombero con patines, apagando fuego pero huyendo de aquí para allá, a estar prevenido y siendo proactivo, que es lo que me permite las prácticas de dirección de proyectos. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos a pasar al público, comenzando con nuestro director Douglas, para que tengan las preguntas que tengan. Existe una correlación directa entre el liderazgo, la gestión de liderazgo y la gestión de proyectos. Tanto así que si uno es un buen gestor de proyectos, no necesariamente tiene que tener ese don de liderazgo. Pero, por el otro lado, si uno es un buen líder pero no sabe gestionar proyectos, no, se cae, ese liderazgo se pierde. Yo también tengo mi anécdota en el año 2007, cuando en un proyecto siendo residente demostré ya las capacidades, buen liderazgo. Me asignaron, me acuerdo hasta el día de hoy, en un proyecto como subcontratista de una empresa canadiense de Sosoprim para la construcción de 1.200 apartamentos. En este caso el proyecto estaba contratado. Eran 6 edificios para construirse desde cero en 5 meses, sin haber hecho el movimiento de tierra. Entonces me asignaron a mí como gerente, cabeza de ese proyecto. Yo pasé de tener, en ese caso, pues dice que hay que fracasar para poder triunfar en la vida, no aprende de todos los fracasos. Yo pasé de ser el ingeniero residente que tenía ese momento, ese liderazgo, que lo asignaron como gerente de proyecto, a manejar un proyecto que en ese entonces, obviamente sin haber hecho las maestrías, sin tener ese conocimiento de la base de conocimiento del PMBOK, comencé, en pocas palabras, a meter la pata, a que el proyecto se me vaya cayendo, a tener los conflictos de los mismos subcontratistas, de los mismos empleados, de mi propio equipo técnico, tenía esos conflictos por lo mismo. O sea, cuando uno es un buen líder, pero comienza a cometer errores en el proyecto por falta de conocimiento de gestión, ese equipo comienza ya a ser un conflictivo. Entonces, me gustaría escuchar, en ese caso obviamente la solución que yo le encontré fue aliarme a otros ingenieros capacitados en la gestión de proyectos que hasta el día de hoy son mis colegas y mis amigos. Pero quería escuchar de ustedes en sí, esas experiencias que ustedes han tenido después de haberse acreditado, certificado como PMP, cómo eso le ha afectado en sus dones de liderazgo y cómo ustedes lo implementan tanto a nivel profesional en su vida como a nivel social. Bueno, el PMI tiene cubierto tantos ángulos en la gestión de proyectos que también tiene un estándar para este tipo de habilidades. No recuerdo bien el nombre, pero va por la segunda edición, el PDC exactamente, va por la segunda edición, y es un estándar que te guía en cuanto a las decisiones y la forma en cómo debe de un director de proyecto manejarse, ya hablando de sus habilidades personales. O sea, que eso no queda fuera de lo que se está manejando dentro de lo que es el PMI. Y ya respondiendo más directamente a la pregunta, es interesante la forma en cómo la personalidad de cada uno va cambiando al enfrentarse a proyectos, aplicando las mejores prácticas y observar los resultados. Inicialmente, cuando no conocían nada de esto, yo prendía rápido, era como un fósforo. Y eso me trajo muchos problemas, obviamente. En un proyecto donde hay una situación de atraso, de que estamos gastando más de lo que deberíamos, y llega alguien con una mala cara en la mañana y uno ya medio incómodo con ese tema,
Si no se sabe manejar ese tipo de situaciones, lo que se hace es empeorar la situación. Con la aplicación de las mejores prácticas, se evitan esas situaciones. Y comenzamos nosotros a enfocarnos en otras cosas. Y en caso de que sea necesario lidiar con situaciones de ese tipo, pues se maneja de cara a lo que recomienda ese estándar. Y obviamente, como ya usted está más calmado, no está con el corredero, no está con los patines y la manguera, tiene hasta tiempo para decidir cómo usted enfrentar situaciones de ese tipo. A mí particularmente dejaron de pasarme, me siguen pasando, eso definitivamente, aunque apliquemos todas las mejores prácticas, va a haber situaciones que manejar en todos los proyectos, pero ya no me pasa, y cuando me pasa tanto, perdón, y cuando sucede, ya yo lo enciendo con un fósforo. Yo me calmo un poco y le buscamos la vuelta, como dice un amigo mío. Ese estándar que Stanley se está refiriendo se llama Marco de Desarrollo de Habilidades del Gerente de Proyecto. Y acabo de descubrir tu próxima conferencia, porque tenemos un conferencista que lo ha dado buenísimo. O sea, quiere ustedes, inclusive, que tiene una conferencia precisamente del marco de habilidades de gestión de proyectos del PMI, que es buenísima, buenísima. Fue plenaria en el primer congreso, en el segundo, en el primero. Este estándar, estas buenas prácticas en desarrollar habilidades blandas, nosotros le decimos habilidades blandas. Un ingeniero o un profesional cualquiera de las áreas, tenemos habilidades técnicas que te brinda tu carrera. Un ingeniero civil puede saber de costos, de presupuestos, cronogramas, diseños estructurales, contra viento, huracanes, ustedes están implementando. Pero eso no quiere decir que ese profesional técnico, desde el punto de vista técnico, posea innatamente o haya desarrollado las habilidades, lo que llamamos habilidades blandas, de liderazgo, manejo de conflictos, reuniones, cómo manejarse inteligentemente, inteligencia emocional. Y eso, el PMI tiene un estándar que ayuda al gerente de proyecto a cómo desarrollar e implementar ese sinnúmero de procesos. El PMI tiene un triángulo de conocimiento. Hay mucha gente el que no conoce del PMI y sus buenas prácticas, creen que el PMI es un estándar nada más, es una guía, es ese libro. Me aprendo el libro, compro un simulador y duro 6 meses y me certifico y ya. No. El ser certificado profesional en dirección de proyectos, en riesgo, en ágil, en programación, tener una certificación del PMI va más allá. ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrarle a tu empleador, demostrarte a ti mismo que tú posees habilidades blandas y posees habilidades técnicas. Generalmente cuando te contratan como ingeniero civil en este caso, lo que están buscando anteriormente eran habilidades duras, que tú supieras de economía, de diseño, de manejo de software, eso era lo que buscaban. Ahora te dicen cómo tú te manejas en equipo, cómo tú trabajas bajo presión, estás dispuesto a trabajar horas extras fuera de tu horario final, cómo tú te manejas bajo conflictos, presión, puedes manejar equipos multiculturales, puedes manejar equipos virtuales, pero tú dices, no, pero yo lo que soy es ingeniero industrial y yo lo que sé de proceso. No, si tú tienes una certificación, te ayudamos a que en la medida del tiempo estudies y aprendas y desarrolles ese sinnúmero de habilidades blandas, donde están el liderazgo, empeoramiento y manejar conflictos. Buenas. Mi nombre es José Benjamín. Yo he visto las bondades de lo que es la gestión de manejo de proyectos, los aspectos positivos que ha dado en la industria de la construcción. Soy ingeniero civil y los buenos logros que se han, vamos a decir así, alcanzado. En esta ocasión me llama la atención un proyecto de nación y quiero ver
cuál ha sido la experiencia que ha tenido PMI con relación a lo que es el presupuesto general de la Nación, que va a comenzar casi ya su preparación para el próximo año. La forma en cómo el Ejecutivo maneja, ¿verdad?, esos elementos, a veces dista de tener conocimientos profundos de lo que es el manejo de lo que es el presupuesto general de la Nación. Me gustaría saber qué experiencia pueden ustedes aportar a nuestro Ejecutivo para que no sea tan traumático para la Nación cada vez comienza, o más bien cuando está finalizando el año, preparar el presupuesto del año siguiente. Gracias, profesor. El capítulo de la República Dominicana desde su fundación ha estado tratando, porque esto es un tema de evangelización, ha tenido acercamientos, siendo Marisol Landay vicepresidenta y yo presidenta, nos reunimos con el viceministro de Planificación. En este momento, con la anuencia de nuestra presidenta, estamos, Eunice, Marisol y yo, continuando con una iniciativa para la parte de planificación en el Estado, porque una de las cosas que creemos, que honestamente creemos, es que como nación vamos a tener mejores logros si tenemos una mejor gestión, no solamente con la Ley Nacional de Planificación e Inversión Pública 48604, que obliga a todas las instituciones del Estado a tener una oficina de planificación que planifica, pero que de paso tiene la parte de la ejecución, que es la oficina de proyectos. Nosotros podemos tener muchos planes muy lindos. De hecho, tenemos la ley país, tenemos un proyecto país a 30 años con varios ejes, pero esos ejes nosotros no lo vamos a lograr si nosotros no hacemos una planificación integrada, si nosotros no hacemos la mejor, aportamos lo que ya han hecho incluso otros países. No tenemos que reinventar la rueda. Nosotros tenemos, en Estados Unidos hay ciudades como Luisiana, que el gobierno funciona bajo las mejores prácticas del PMI. En Chile, en su primer gobierno, Bachelet, les comento que tenían que hacer unos estadios ellos eran los anfitriones del Mundial Sub-21, tenían que hacer unos estadios, y el que era en ese momento, Víctor Orellana, director de lo que está aquí el Ministerio de Obras Públicas, le dijo: bueno, yo conozco, yo sé, yo creo cómo se hace, y fue, estudió, investigó, llegó, lo hicieron. Nosotros vemos y lo hemos visto, instituciones como la NASA, instituciones, gobiernos completos en Brasil, con gobiernos pobres, que han decidido implementar las mejores prácticas en dirección de proyectos para tener una mejor gestión. Nosotros, cada vez que planificamos, así como Isi viene hoy de dar un taller, pues a mí también me ha tocado dar un taller en mi oficina, en una migración que tenemos, y me toca a mí la parte más linda, que es la de capacitar. Y justo estoy capacitando a los que planifican en las unidades operativas del banco. Y algo que yo les digo, en proyectos nosotros aprendemos que yo no tengo que inventar, porque yo tengo una ejecución, yo tengo un comportamiento, yo tengo que saber cuál es la estrategia, hacia dónde yo quiero lograr una ejecución de proyectos, cualquier cosa realmente que nosotros hagamos, que no tenga el enfoque, que no esté alineada a esos objetivos del negocio, en este caso a los objetivos país. Todo lo que nosotros hagamos en cualquier ministerio son iniciativas
aisladas, que pueden ser muy buenas, pero el impacto no va a estar, así como nosotros en las empresas, todos los proyectos y todo lo que hacemos tienen que estar alineados a la estrategia de la empresa en la cual estamos trabajando, en la cual nos estamos desempeñando. ¿Qué se quiere? ¿Cómo se quiere? ¿Para cuándo se quiere? ¿Con qué niveles de calidad se quiere? ¿Con qué niveles de riesgo se quiere alcanzar? Cuando yo respondo todo esto y hago un plan estratégico, ese plan, si no ejecuto esas acciones a través de esos proyectos, alineado a ese plan, todo lo que yo haga es infructuoso. Si yo no tengo unos lineamientos en qué voy a invertir, cómo lo voy a invertir. Yo espero que no me estén grabando. Yo soy de las que decía, yo soy maestra desde el 82. Y yo soy de las que digo, yo no quiero que tú me des un 4% para educación. Ahora dime en qué, cómo, para qué voy a usar ese 4%. No es tener el 4%, no es tener 100, 200 o 500. Es en qué yo voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, para lograr qué, hacia dónde nos dirigimos como nación. Entonces, si cada ministerio, y esto empieza desde abajo, nosotros como ciudadanos, medio y arriba, a veces nos dicen, ¿cómo ustedes lograron en el Banco Central que las autoridades se involucraran en esto de la dirección de proyectos, de la oficina de proyectos? A veces viene por una indicación de que el dueño, yo conozco una empresa que el dueño lo quiso así, pero en otras instituciones el personal lo empuja, y yo creo en eso. De todas maneras, el capítulo en sus funciones pues está tratando de colaborar, de asesorar. De hecho, nosotros le damos capacitación. El capítulo no da capacitación, y sí el capítulo a instituciones del gobierno les da capacitación en gestión de proyectos, porque creemos, y en esto me le tomé la palabra a la presidenta, creemos que nosotros para lograr mejores resultados tenemos que aportar y tenemos que hacerlo. Los miembros del capítulo son voluntarios, como Isi mencionaba, y esto lo hacemos sin recibir ningún beneficio ni pago a cambio. Lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo, y el gobierno tiene que creerlo también. Sí, pero te iba a comentar que nosotros en el área de educación continua, en la escuela de graduados de UNIBE, ya hace 4 años, ya incluso vamos para la 11ª promoción, tenemos la certificación de Project Management Professional, que también, sí, la diferencia principal, porque nosotros hemos tenido personas que se están certificando como CAPM, porque una de las diferencias principales entre el Project Management Professional, la certificación, y la de CAPM, que es Associate, es sobre todo las horas de experiencia, para, si no me equivoco, ¿verdad? Para tú ser certificado como Project Management Professional, si tú eres profesional necesitas 4.000 horas de experiencia. Si no eres profesional, necesitas 7.000 de... Ah, ¿lo bajaron? Sí. Pero para los que son profesionales son 3.500. Ah, bajaron. Que es equivalente a 3 años. Ok, bueno, pues entonces son 3.500 horas. Nosotros tenemos el curso que prepara para la certificación, pero ya sí tú tienes que tener algo de experiencia en gestión de proyectos. Si no cumples con las 3.500 horas, puedes acceder a la certificación CAPM. O sea que puedes aplicar desde educación continua para tomar la certificación. Ahí estamos en el piso 11 a la orden. No sé si alguna otra diferencia, sobre todo era eso, no sé qué otra diferencia. Bueno, pues yo creo que se merece un aplauso, ¿verdad? Este panel tan inspirador para todos nosotros. Definitivamente volverlos a invitar, que esperamos que hayan quedado motivados
a ser parte de lo que es la gestión de proyectos, a tomar la concentración, porque de verdad que hace una diferencia el tú saber cómo manejar tantas variables que se dan en cada una de las cosas que nosotros ejecutamos día a día. Así que esperamos que en septiembre, bueno, desde ya, se acerquen a Douglas para iniciar con la primera. Stanley va a ser nuestro primer profesor, que está muy bien valorado dentro de lo que es en educación continua. Ya ustedes lo conocieron, saben parte de su experiencia, así que los esperamos en esta gran iniciativa que tiene UNIBE para todos ustedes.